Muy buenos días, amigos y amigas. El día de hoy tenemos una sesión más del Observatorio de Justicia Penal Cusco. El día de hoy nuestro tema de conversación y de debate será el delito de usurpación, previsto y sancionado en el artículo 202 del Código Penal. Nuestra invitada para trabajar este tema es la doctora Rosaura Barrionuevo. Ella es fiscal adjunta de la Fiscalía Provincial Penal de Anta, con la cual vamos a entablar una conversación amena respecto de las principales casaciones que se han emitido a nivel nacional y también algunos casos que se han resuelto en la Corte Superior de Justicia. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a la doctora Rosaura. Muy buenos días. Muchas gracias, doctor. Feliz de estar con usted en este conversatorio y bueno, aportar y conversar sobre todo lo que es respecto al delito de usurpación. Muchas gracias, doctora. Estimados amigos y amigas, el delito de usurpación básicamente es un delito que intenta proteger a las personas que ejercen la posesión de un bien inmueble. Entonces, ¿qué cosa debemos entender por el delito de usurpación? Debemos entender de manera básica y sencilla que este delito consiste en la acción de despojar a otra persona de la posesión de un bien inmueble. Básicamente, de un predio, de un terreno, de un departamento, de una casa. Y en ese devenir de hechos, pues se pueden suscitar una serie de circunstancias que pueden hacer más o menos gravosa la conducta que se pueda estimar. En nuestra ciudad, este es uno de los delitos que ocurre de manera frecuente, que es cometido justamente por las personas que a veces descuidan su propiedad y no realizan actos posesorios o no tienen, por lo menos, la voluntad de ir protegiendo esos intereses que luego entrarán en conflicto con otra persona que sí ingresa a esa propiedad de manera indebida. En la jurisprudencia nacional hemos tenido importantes pronunciamientos como la Casación 458-2015 Cajamarca. Esta es una casación que se emitió el 3 de mayo del año 2017 y básicamente fue un caso que tuvo bastante cobertura a nivel nacional porque se trató de la luchadora social Máxima Acuña y otros versus la minera Yanacocha. Doctora, ¿qué le parece a usted? ¿Qué le pareció en todo caso este caso que tuvo pues una connotación a nivel nacional? Bueno, a través de esta casación se ha podido establecer algunos presupuestos de cómo se debe valorar la usurpación. Algo muy importante de esta casación es que señala de que la actividad probatoria va a ir encaminada a probar la posesión, una posesión previa. Es lo más importante en estos delitos. En este caso, la actividad probatoria estaba basada en determinar quién estaba en posesión. ¿Era esta empresa, la minera Yanacocha, o era Máxima Acuña? Era el primer punto. Luego, otro de los presupuestos en esta casación, recordemos que se sentenció a Máxima Acuña por el delito de usurpación. Sin embargo, mediante esta casación se les ha absuelto, indicando de que en la sentencia de primera y segunda instancia se ha valorado como la violencia unos actos que se han suscitado posterior al presunto ingreso. En esta casación se determina de que la violencia o la amenaza como elementos ejecutivos del delito se tiene que dar antes o al momento del ingreso o en el momento del despojo, no puede ser posterior. Entonces ese punto considero que es lo más importante de esta casación, los actos ejecutivos utilizando la violencia y la amenaza. Sí, efectivamente, dentro de los hechos fácticos que motivaron el pronunciamiento de la Corte Suprema, tenemos que efectivamente se atribuyó a la señora Máxima Acuña y a sus otros coimputados que estos habían ingresado pues a un predio denominado Tragadero Grande, ¿no?, que básicamente está dentro de la zona de operaciones de la minera Yanacocha, ¿no? Y entonces comenzó una serie de disputas entre la minera y la señora Máxima Acuña y sus familiares y otras personas.
Lo importante en este caso es lo que usted acaba de manifestar. Como argumento de imputación, como argumento de defensa postulado por la minera Yanacocha y recogido por el Ministerio Público, efectivamente ellos manifestaron por escrito y en sus alegaciones que la violencia, que los imputados habían ingresado de manera violenta a este tragaradero grande. Sin embargo, los medios probatorios en los cuales recaía esa violencia se habían cometido en fecha posterior, es decir, la señora Máxima Acuña había ingresado a la propiedad el día 7 de septiembre, según la teoría fiscal, y estos actos violentos aparentemente se habrían dado el día 9 y 10. Entonces, lo que recoge la casación es que justamente esa violencia tiene que ser de manera previa o al momento de la ejecución del delito o durante la ejecución del delito. No se puede despojar a alguien y luego ejercer actos de violencia pues en los días siguientes, porque justamente el delito de usurpación se consuma cuando se produce la desposesión, el despojo. Entre otros motivos casacionales también se discutieron, ¿no?, la imparcialidad del juez y la admisión de prueba nueva, que no son motivo de este conversatorio, pero que en esta casación se establecieron como doctrina jurisprudencial vinculante, es decir, doctrina, fundamentos que deben ser acatados por los fiscales, por los jueces y también por los abogados. Entre otras casaciones también, doctora, tenemos por ejemplo la casación 38-2010 Guaura. Esta es una casación del 17 de febrero del año 2011. ¿Qué opiniones le merece esta casación, doctora? Sí, respecto a esta casación, se toma en cuenta de que al momento de dictar una sentencia por delito de usurpación se debe determinar también que se debe pronunciar sobre la restitución del bien. Pero también señala de que cada caso, cada investigación por el delito de usurpación es particular. Hay circunstancias o hechos donde ya la restitución ya no va a proceder porque ya el bien no está en posesión de la persona que previamente ha cometido los hechos. Entonces, para la restitución se debe analizar el caso concreto. Sin embargo, el Ministerio Público, al investigar un delito y determinar que hay responsabilidad en una persona, debe pedir la restitución del bien. Concreto sería respecto a dicha casación. Amigos, por lo general cuando una persona es sentenciada por el delito de usurpación, entre lo que dispone el juez siempre se encuentra como regla general la restitución del bien. ¿Qué es lo que sucedió en esta casación Guaura 38-2010? Lo que acaba de explicar la doctora es correcto. Cada caso de usurpación es un caso particular. Entonces, esta casación es importante porque se produce o se pronuncia sobre si en todos los delitos de usurpación se debe disponer la restitución del bien. Entonces, ¿qué es lo que hace la sala penal de la Corte Suprema? Evalúa el caso en concreto y estima que efectivamente en ese caso, ¿no?, el agraviado, el señor Pedro Ángel Guapaya Sánchez, en su calidad de ocupante precario, es despojado por el señor José Víctor Susumi Cueva, quien era el propietario de ese bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este agraviado, que es un ocupante precario, es decir, que es una persona que posee el bien sin ningún título o contrato, logra sentenciar al propietario del inmueble y le dice: me tienes que restituir la posesión de ese inmueble que estoy ocupando de manera ilegítima. Ojo, ¿qué es lo que hace el imputado? El imputado apela y luego posteriormente recurre en casación, y básicamente lo que solicita a la Corte Suprema es decirle: un momento, señores jueces, está bien, yo he cometido el delito, soy imputado, pero al mismo tiempo en la vía civil vengo ventilando un proceso judicial con esta persona, porque esta persona es un señor que entró a mi propiedad como arrendatario, el contrato se terminó y esta persona no me quiere restituir la posesión, y es por eso que yo he actuado de esta manera. Entonces la sala, en un criterio bastante amplio, evalúa el caso y estima, ¿no?, que para restituir el bien se debe primero evaluar tres criterios importantes: el espectro de los derechos posesorios que amparan al agraviado, es decir, en este caso
a este señor Pedro Ángel Guapaya Sánchez era pues un ocupante precario, no era el propietario, no tenía un contrato de arrendamiento o de anticresis vigente, es decir, era un poseedor ilegítimo. El otro supuesto o el otro criterio que postula la sala es: hay que verificar también la situación jurídica del usurpador, y en el caso, el usurpador era el propietario. Y finalmente, otro criterio que también es recogido por la Suprema es que la función del derecho penal es recomponer justamente las relaciones jurídicas que se han deteriorado como consecuencia de la comisión de un delito. Entonces, ¿qué implicaría para la Corte Suprema restituir la posesión a una persona que detenta la posesión ilegítima? Generaría, ¿qué cosa? Un juicio, otra vez, ¿no? Un juicio de desalojo por ocupante precario, un juicio de naturaleza civil. Entonces, lo que la sala dice con buen criterio es: en este caso no corresponde la restitución, apliquemos este criterio. Esto se viene suscitado también en algunos casos dentro de la ciudad y de manera específica dentro de la provincia de Anta, doctora. Sí, bueno, normalmente, en la provincia donde trabajo, los casos que se dan más es en las comunidades, ¿no? En las comunidades campesinas, entre comunidades campesinas, de un comunero con su comunidad o entre comunidades campesinas. Entonces, para la restitución del bien, muchas de estas comunidades o las personas que ocupan ciertos predios no tienen títulos de propiedad. Ahí el primer problema. Entonces, solo son poseedores a mérito de certificados de posesión. Al no haber formalidad en la ocupación, hay pocas casaciones o pocas sentencias que indican de que ya en este caso no va a proceder la restitución. Únicamente hemos visto que se ha trabajado lo que es el tema de restitución a los poseedores, con los documentos que acreditan. Dentro de los casos que nuestra Corte Superior de Justicia aquí en la ciudad resuelve y que vamos a poner a su disposición, dicho sea de paso, en los días próximos, vamos a encontrar sentencias en lo que tú acabas de manifestarte, doctora. Hay un caso que se resolvió aquí en la ciudad del Cusco, que justamente se suscitó entre una comunidad campesina y una familia. Si no me equivoco, la familia Esquivel Angulo. ¿Qué es lo que sucedió? La comunidad ingresa a la propiedad de esta familia Esquivel Angulo, pero ingresa con la finalidad de tomar posesión de un área, si no me equivoco, de 170 metros cuadrados aproximadamente para la instalación de una antena de internet y telefonía que justamente se hacía con el propósito de beneficiar a la comunidad campesina y de beneficiar a los ciudadanos que viven en los alrededores. ¿Qué es lo que sucede? La familia Esquivel Angulo denuncia la usurpación y el juicio comienza. Y dentro de ese sinnúmero de actos procesales, la familia Esquivel Angulo no logra acreditar la propiedad y luego se verifica en sede de investigación que quien detenta la propiedad pues era un trabajador que trabajaba para la familia aparentemente, ¿no? Y él es el quien autoriza. Básicamente la sala penal aquí en el Cusco resuelve este caso y menciona dos cosas importantes. Primero, que el despojo que se ha producido no ha tenido una finalidad de usar, ¿no?, por parte del presidente de la comunidad campesina, es decir, de poseer eso que ha despojado a otro, ¿no? Y luego también hace algo bastante importante y evalúan que de repente esto es una circunstancia de carácter extrapenal, pero lo que se evalúa también es que al colocar esa antena, pues se está haciendo una intervención con el propósito de mejorar la vida de las personas alrededor, ¿no? Entonces, nuestra sala penal, si no me equivoco, es la primera o la segunda sala penal de apelaciones del Cusco, resuelve y efectivamente, ¿no?, los absuelve a estas personas bajo ese argumento, ¿no? La disposición que se produce aquí, señores, ha sido con la finalidad no de ocupar ese bien, sino de hacer una obra en beneficio de todos. Claro. Y segundo, usted no ha acreditado la posesión previa. Otro de los casos que es bastante importante, y tomo como enlace este caso al cual me he hecho referencia, es el que se desarrolla y postula dentro de la casación 259-2013 Tumbes del año 2014. ¿Qué opinión le merece en este caso, doctora? Porque
En este caso, básicamente un funcionario municipal despoja a otra persona rompiendo las cerraduras de un bien inmueble, y en el transcurso del proceso el funcionario público menciona y dice: yo no he ejercido violencia contra la poseedora, he ejercido violencia sobre la cosa al romper la cerradura, efectivamente, pero eso forma parte de los actos ejecutivos del delito. Y como no he ejercido violencia sobre la señora, no he cometido el delito de usurpación. ¿Es así, doctora? No, no es así. Bueno, respecto a la primera sentencia que comentó, emitida acá en Cusco, me parece que es un caso de Paruro. En esa sentencia se hace un análisis respecto a que el delito de usurpación es de tendencia interna trascendente. El sujeto activo o el sujeto que comete el delito tiene que tener la intención de despojar, quitarte la posesión para él ingresar a este predio y realizar los actos de poseedor, usar, disfrutar para sí el bien. En este caso, la comunidad ha acordado en una asamblea recortar a cada comunero cierta área para servicios de luz o antenas, ¿no?, colocadas entonces. Entonces, el fin que buscaba era otro. Ahora, el problema que se suscita en las comunidades campesinas es que los terrenos son propiedad comunal y la comunidad en asamblea cede usufructo al comunero para que lo pueda usar, pero no pasa a ser propietario. Sin embargo, en la misma ley de comunidades campesinas establecen procedimientos como un predio que está en usufructo o en posesión de un comunero puede pasar o revertirse a favor de la comunidad. Ese es el procedimiento que se debe seguir. En muchas comunidades es el desconocimiento, la falta de información, lo que hace que muchas comunidades se reúnan y en asamblea indiquen de que acordamos que le vamos a quitar la posesión. Van y le quitan la posesión. Entonces sí se comete el delito de usurpación. Entonces, eso es respecto a las comunidades. Ahora, respecto a la segunda casación que me señala, donde se ha establecido de que la violencia sería únicamente sobre las personas. El artículo 202 establece en su segundo presupuesto el que mediante violencia, amenaza, despoje de un inmueble. En la norma no señala que la violencia tenga que ser sobre la persona, primer punto. Entonces podemos entender que la violencia puede ir sobre la persona, puede ir sobre las cosas. Al momento de ingresar a un predio que está cerrado y que el ingreso obviamente es ilegítima, uno va a realizar, o el sujeto activo va a realizar actos como romper los candados, romper los cercos, romper o eliminar todo impedimento o todas las medidas de seguridad que le impiden ingresar al inmueble. Entonces va a realizar en ese momento actos violentos sobre la cosa. Entonces sí, esa casación, y antes de ella también varias ya han señalado, y está como doctrina jurisprudencial vinculante, de que la violencia tiene que ser también, o puede ser también, sobre las cosas. Y eso es lo que, bueno, actualmente también se toma en cuenta y se aplica. Claro, antes de la modificación, creo que es en el año 2016 que opera la modificación de la norma, me corregirán los colegas si me estoy equivocando, pero efectivamente no se contemplaba esa última línea que ahora sí está de manera escrita y clara en el artículo 202 del Código Penal, en la cual se establece, ¿no?, la violencia puede recaer sobre la persona y la cosa. Entonces, ¿qué es lo que decían generalmente las personas que usurpaban, o los abogados defensores que desempeñaban pues labores de defensa? Decían: hemos ejercido violencia sobre la ventana, sobre la chapa, sobre el cerco perimétrico, hemos retirado los alambres, los rollizos, nunca le hemos tocado a la señora. Entonces la Corte Suprema evalúa este hecho y efectivamente dice, ¿no?, si bien la norma no tiene esta precisión, o interpretar en un sentido solo que la usurpación puede ser cometida en contra de una persona generaría impunidad. Claro. Entonces, la Corte Suprema lo establece como doctrina jurisprudencial vinculante, y posteriormente los legisladores recogen justamente este pronunciamiento casatorio
y modifican el artículo. Modifican e incorporan. Y ahora sí, no cabe duda de que la violencia puede ser ejercida sobre las personas o sobre las cosas. Pero algo muy importante, doctora, es justamente durante la investigación. A veces los delitos de usurpación se quiebran o no llegan, no se consigue, no se llega, ¿no?, a los fines, a los objetivos que se persiguen, porque muchas veces los poseedores, que en algunos casos suelen ser también los propietarios, a veces no, a veces suelen ser personas que tienen derechos posesorios nada más a través de contratos de arrendamiento, contratos de usufructo o contratos de anticresis, no llegan a obtener justicia porque no documentan sus actos posesorios. ¿Cuál sería para usted, por ejemplo, qué consejos le daría usted a los colegas, a los abogados defensores, obviamente, pero también a la ciudadanía, a los propietarios, a los poseedores? ¿Qué debemos hacer para resguardar nuestra posesión frente a algún ataque usurpatorio de terceros? A nivel de la Fiscalía, la actividad probatoria en el delito de usurpación gira en torno a demostrar la posesión. Una vez demostrada la posesión, podemos establecer en cuál de los presupuestos del artículo 2 estamos y cuál es la modalidad utilizada. Pero la base es la posesión. ¿Qué es lo que debemos hacer los ciudadanos o las personas que tienen sus propiedades, sus bienes, ya sean en la ciudad, ya sean en el campo, ya sean en zonas rurales? Lo que deben hacer es ejercer actos posesorios. Tener, digamos, es un predio en el campo, en una provincia, tenerlo cercado. Tenerlo cercado, realizar sembríos o trabajarlo al partir o al compartir con otra persona o alquilarlo. Y documentarlo, como usted señala, doctor. Tomarle fotografías, tomarle videos, y estos son actos posesorios. Si uno no documenta estos actos posesorios o realiza trabajos sin tener contratos de alquiler, por ejemplo, de la maquinaria que ha utilizado para hacer el sembrío, o la compra de materiales para la construcción de una vivienda, si no tiene esa documentación, luego, ¿cómo se prueba la usurpación? No basta la palabra del denunciante que indica yo soy poseedor por tantos años, pero no tenemos un solo elemento que respalde esa afirmación. Entonces, viene el primer problema y por eso es la recomendación. Hay que realizar actos posesorios en los predios que uno tiene, ya sea en la ciudad, en el campo. Primer punto. Ahora, otro de los problemas que se tiene y que también la ciudad tiene una mala percepción, las personas se sienten que no han alcanzado justicia, es porque muchos de nuestros colegas orientan de manera equivocada la denuncia o la solución del conflicto de este usuario. Plantean mal su caso, su estrategia de defensa, dicho de otra manera. Ya que cuando un usuario va al estudio de un abogado, es el que tiene en primer lugar el contacto y a quien le cuenta cómo es la verdadera situación de este bien. Entonces, si es usurpación, obviamente le ha preguntado cuáles son los actos posesorios. Y al tener el primer hecho, la primera información, nuestros colegas, un abogado ya determina, va por la vía civil, va por la vía penal, pero vamos a apreciar de que todos los abogados presentan denuncias penales. Obviamente, si ante la Fiscalía no se va a probar porque no se tiene posesión o por último no hay no se cuentan con elementos que respalden esa afirmación de posesión, el caso no va a tener futuro. ¿Y cómo queda el ciudadano? El ciudadano queda con un desabor, con una percepción de injusticia y una percepción errada a veces sobre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Sí. Indican de que no hay justicia, tanto tiempo ha demorado mi caso, se ha archivado, pero esa percepción ha sido contribuida o ha causado por una mala calificación. Entonces, a los colegas la recomendación sería de que realicen una buena calificación, ya que hay muchos casos que se denuncian por usurpación y es netamente civil, mediante
un proceso de mejor derecho de propiedad o mejor derecho de posesión. Esa es la vía que les corresponde cuando no se tienen los presupuestos para ir a usurpación, y debemos tener también en cuenta que el derecho penal es de última ratio. Entonces, para defender nuestra propiedad, la posesión, existen otros medios idóneos que el Estado nos da a los ciudadanos. En eso están los procesos civiles, los interdictos de retener, recobrar y toda una gama de procesos para proteger esos derechos. Entonces, eso sería la recomendación a nuestros colegas, y así podemos construir lo que usted ha señalado. Podemos construir una sociedad donde no haya tantos conflictos por propiedad, por terrenos. En resumidas cuentas, estimados amigos y amigas, la doctora aconseja que tenemos que realizar actos posesorios. ¿Qué significa actos posesorios? Ya lo ha manifestado. Significa usar, disfrutar, gozar ese bien. Pero no solo basta hacer esos actos posesorios, es importantísimo documentar ese proceso. Es decir, que si una persona va a construir un cerco, pida boleta del material de construcción, realice un contrato con el obrero que va a levantar el muro, realice un contrato con la persona que le va a proveer el material, tome fotos, realice videos, deje evidencia que efectivamente ayudará a que los fiscales puedan cumplir con su labor, a que los jueces puedan cumplir con su labor. Y muy importante también, de repente es una recomendación para los colegas, es cuando se discute el delito de usurpación, enfoquémonos en la posesión previa como presupuesto para plantear nuestra estrategia del caso, no en la propiedad. La propiedad puede ser un indicio, puede ser algo, ¿no?, relativamente que nos puede dar una idea respecto de cómo se ha venido disfrutando ese bien, pero no es lo adecuado, no es lo adecuado. Ahora, hay una incorporación novedosa en el Código Procesal Penal, doctora, y es que anteriormente en el Código de Procedimientos Penales no teníamos la institución de la administración provisional. Esta es una introducción novísima, bueno, ya no tan nueva, ya el Código Procesal Penal tiene ya unos cuantos años, pero a nivel procesal es una institución relativamente nueva que tiene unos 10, 12 años aproximadamente. Doctora, ¿qué cosa es la administración provisional? Bueno, podemos señalar que la administración provisional tiene las mismas características que una medida cautelar, mediante el cual la persona que se siente agraviada en el delito de usurpación recurre al juez de investigación preparatoria y solicita la administración provisional del bien que ha sido materia de usurpación. En todo caso, una recuperación de la posesión del bien previamente. Sin embargo, igual, recalcando que para que a nivel del Poder Judicial se te otorgue la administración provisional, ¿qué tienes que acreditar? Posesión. Si no hay posesión, también se te va a denegar la administración provisional. Los famosos elementos de convicción o de cargo, de descargo, ¿no?, que lamentablemente en la práctica judicial, en la práctica del litigante, a veces no tenemos claro qué cosa es un elemento de convicción, ¿no?, muchas veces. Doctora, finalmente, ya para terminar esta entrevista, este conversatorio sobre el delito de usurpación, ¿cuál sería su mensaje final para la ciudadanía? Para los ciudadanos, bueno, recalcar el consejo que dije hace un rato, es que los ciudadanos realicen actos posesorios reales, objetivos, en los predios que cada uno tenga, y que estos actos posesorios estén debidamente documentados. Ello nos va a permitir ejercer una defensa adecuada ante cualquier ataque de terceros ante esta propiedad o ante esta posesión que cada uno podamos tener. Sería el mensaje. Muchas gracias, doctora. Bueno, este espacio ha llegado a su fin. Muchas gracias a todas las personas. En los días siguientes estaremos colgando también el compendio de sentencias emitidas por la casación. Lamentablemente, por el tiempo no podemos discutir todas las casaciones. Existen casaciones que desarrollan el delito de usurpación alrededor de
30, 50 casaciones que son muy importantes, que las vamos a compartir en nuestra fanpage del Observatorio de Justicia Penal, pero también vamos a compartir una compilación de sentencias emitidas por la primera y la segunda sala de apelaciones penales de la Corte Superior de Justicia del Cusco, justamente con el propósito de evidenciar y evaluar también, dicho sea de paso, el desempeño de nuestros jueces superiores y ver si realmente sus fallos están acorde con lo resuelto por la Corte Suprema, por la doctrina y por la doctrina jurisprudencial que nos vincula a todos, abogados, ciudadanos, jueces y fiscales. Con nosotros será hasta una siguiente sesión. Muchas gracias, doctora. Le reiteramos nuestra invitación y cariño. Esperamos tenerla muy pronto también discutiendo otro tema de mucha importancia. Gracias. Con mucho gusto. Gracias a usted. Con eso sería todo, señores amigos y amigas. Gracias. Buenas tardes.